Hijo de ladrón de Manuel Rojas. Primera parte. 6. Ya no paso más que preso, y creo que me moriré dentro de esta leonera. Gracias a la nueva ley, los agentes me toman donde esté, aunque sea en una peluquería, afeitándome. L.C., ladrón conocido. Conocido sí, pero inútil. Hace meses que no robo nada. Estoy acobardado y viejo. Empecé a robar cuando era niño, tan chico que para alcanzar los bolsillos ajenos tenía que subirme sobre un cajón de ilustrador que me servía de disimulo. ¿Cuánto he robado? ¿Y cuántos meses y años he pasado preso? ¿Cuántos compañeros he tenido? ¿Y cuántos han dejado caer ya las herramientas? Los recuerdo a todos, con sus nombres y sus alias, sus mañas y sus virtudes. Y recuerdo, sobre todo, a El Pesado. Era un gran ladrón, aunque más antipático que todo un departamento de policía. Nadie quería robar con él, y los que por necesidad lo hacían lloraban a veces de pura rabia. Tenía un bigotazo que le nacía desde más arriba de donde terminan las narices, y que por abajo le habrían llegado hasta el chaleco, si él casi diariamente no se lo hubiera recortado. Pero lo recortaba solo por debajo y de frente, dejándolo crecer a sus anchas hacia arriba. Robando era un fenómeno. Perseguía a la gente, la pisoteaba, la apretaba, y algunos casi le daban la carrera con tal de que los dejara tranquilos. Los pesquisas hacían como que no lo veían, tan pesado era, y cuando alguna vez caía por estas leoneras, los ratas pedían que lo cambiaran de calabozo. ¿Qué tenía? Era enorme, alto, ancho, le sobraba algo por todas partes y era antipático para todo, para hablar, para moverse, para robar, para comer, para dormir. Lo mató en la estación del sur una locomotora que venía retrocediendo. De frente no habría sido capaz de matarlo. Ahora apenas me pongo delante de una puerta o frente a un hombre que lleva su cartera en el bolsillo, me tiritan las manos y todo se me cae, la ganzúa o el diario. Y he sido de todo, cuentero, carterista, tendero, llavero. Tal vez debería irme de aquí, pero ¿a dónde? No hay ciudad mejor que esta, y no quiero ni pensar que podría estar preso en un calabozo extraño. Es cierto, esta ciudad era antes mucho mejor. Se robaba con más tranquilidad y menos peligros. Los ladrones la echaron a perder. En esos tiempos los agentes lo comprendían todo. Exigían, claro está, que también se les comprendiera. Pero nadie les negaba esa comprensión. Todos tenemos necesidades. No sé si ustedes se acuerdan de Victoriano Ruiz. Tal vez no, son muy jóvenes. El caso fue muy sonado entre el ladronaje y un rata quedó con las tripas en el sombrero. Buen viaje. Durante años, Victoriano fue la pesadilla de los ladrones de carteras. Entró joven al servicio y a los 30 ya era inspector. Vigilaba las estaciones y estaba de guardia en la central 12 o 14 horas diarias. Para entrar allí había que ser un señor ladrón, no solo para trabajar, sino también para vestir, para andar, para tratar. Ningún rata que no pareciese un señor desde la cabeza hasta los pies podía entrar o salir, y no muy seguido. Victoriano tenía una memoria de prestamista, cara que veía una vez difícilmente se le borraba, mucho menos si tenía alguna señal especial. El pesado entró 2 veces, no para robar sino para tomar el tren, y las 2 veces Victoriano lo mandó a investigaciones. No volvió más. Víctor Rey, gran rata, logró entrar una vez y salir 2, pero no parecía un señor, parecía un príncipe. Se cambiaba ropa 2 veces al día y las uñas le relucían como lunas. Salió retratado en una revista francesa, alto, moreno, de bigotito y pelo rizado, un poco gordo y de frente muy alta. Parecía tan ladrón como yo parezco fiscal de la Corte de Apelaciones. Conocía a Victoriano como a sus bolsillos. Antes de venir se informó, y la primera vez salió de la estación con 25.000 pesos y varios cheques.
Era el tren de los estancieros. Victoriano recibió la noticia como un joyero recibe una pedrada en el escaparate. Ningún carterista conocido, ni ningún sospechoso entró aquel día a la estación, ni fue visto en 1 kilómetro a la redonda. No se podía hablar de una pérdida de la cartera. El hombre la traía en un bolsillo interior del chaleco, y Víctor debió desabrochárselo para sacarla. No cabía duda. Victoriano recorrió en su imaginación todas las caras extrañas vistas en ese día y a esa hora. Conocía a todos los estancieros y gente rica de la provincia, y ellos, claro está, también lo conocían. Al salir y pasar frente a él lo miraban de frente o de reojo, con simpatía, pero también con temor, pues la policía, cosa rara, asusta a todo el mundo, y nadie está seguro de que el mejor día no tendrá que verse con ella. Entre aquellas caras extrañas no encontró ninguna que le llamara la atención. No se podía pensar en gente mal vestida. Los ladrones de toda la república, y aun los extranjeros, sabían de sobra que meterse allí con los zapatos sucios o la ropa mala, sin afeitarse o con el pelo largo, era lo mismo que presentarse en una comisaría y gritar: «Aquí estoy, abajo la policía». Los ayudantes de Victoriano lo sacaban como en el aire. Entró y salió el ladrón, o entró nada más. Lo primero era muy peligroso. No se podía entrar y salir entre un tren y otro sin llamar la atención de Victoriano y sin atraerse a sus ayudantes. Víctor Rey salió, pues venía llegando, y bajó de un coche de primera con su maletín y con el aire de quien viene de la estancia y va al banco a depositar unos miles de pesos. Al pasar miró, como todos los de primera lo hacían, es decir, como lo hacían todos los que llevaban dinero encima. Y él lo llevaba, aunque ajeno, a Victoriano, que estaba parado cerca de la puerta y conversaba con el jefe de estación. Todo fue inútil, no encontró nada. Una mirada, un movimiento, una expresión sospechosa. La víctima le dio toda clase de detalles: dónde venía sentado, quién o quiénes venían al frente o a los dos lados, con quién conversó, en qué momento se puso de pie y cómo era la gente que bajaba del coche. Todo, todo y nada. Victoriano se tragó la pedrada y declaró que no valía la pena detener preventivamente a nadie. El ladrón, salvo que fuera denunciado por otro ladrón, no sería hallado. Víctor Rey, que supo algo de todo esto por medio de los diarios, dejó pasar algún tiempo, dio un golpe en el puerto, otro en un banco, y después, relamiéndose, volvió a la central. Mostró su abono, subió al coche, se sentó y desde ahí miró a su gusto a Victoriano, que vigilaba la entrada en su postura de costumbre, debajo del reloj del andén, las piernas entreabiertas y las manos unidas en la espalda a la altura de los riñones. Se bajó en la primera estación, llamó el mejor coche y se fue. 7.000 patacones. Victoriano fue a la dirección y preguntó al jefe si era necesario que presentara su renuncia. El jefe le preguntó qué lo había picado. Iba a perder a su mejor agente nada más que porque un boquiabierto dejaba que le robaran su dinero. Ándate y no seas sonso. Se metió al puro hasta las agallas y siguió leyendo el diario. El inspector volvió a la estación y durante varios días pareció estar tragándose una boa. Alguien se estaba riendo de todos. Y no es que Victoriano fuese una mala persona, que odiara a los ladrones y que sintiera placer en perseguirlos y encadenarlos. Nada de eso. No iba jamás a declarar a los juzgados. Mandaba a sus ayudantes. Pero era un policía que estaba de guardia en una estación y debía cuidarla. Era como un juego. No le importaba, por ejemplo, que se robara en un banco, en un tranvía o a la llegada de los barcos, y nunca tuvo nadie fuera de la central. Su estación era su estación. Llamó a los ayudantes, sin embargo, y les pidió que fueran al departamento y tiraran de la lengua a todas las ratas que encontraran, por infelices que fueran. Era necesario saber
si algún carterista extranjero había llegado en los últimos tiempos. Y no se equivocaba en lo de extranjero. Víctor Rey era cubano, pero no sacaron nada en limpio. Nadie sabía una palabra. Días después bajó de un tren de la tarde un señor de Pera y Conchito de Vicuña y habló con el inspector. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué sirve la policía? ¿Hasta cuándo van a seguir los robos? Me acaban de sacar la cartera. Tenía 12.000 nacionales, 100, 200, 500 vacas. Victoriano sintió deseos de tomar un palo y darle con él en la cabeza. Se contuvo y pidió al señor que se tranquilizara y le diera algunos datos. ¿Qué o quién llamó su atención? ¿Quién se paró frente a él o al lado suyo, con algo sospechoso en la mano? Un pañuelo, por ejemplo, o un sobretodo. El señor no recordaba. Además era corto de vista, pero sí un poco antes de echar de menos la cartera, percibió en el aire un aroma a tabaco habano. Se puso los anteojos para ver quién se permitía fumar tan fino, pero nadie estaba fumando cerca de él. Por lo demás, toda la gente que lo rodeaba le había parecido irreprochable. ¿Por qué iba a ser sospechoso un señor que saca un pañuelo o lleva un diario en las manos? Total, nada. Victoriano rogó al señor que no dijera una palabra acerca del aroma del tabaco fino, y el señor, a regañadientes, pues aquello le parecía una estupidez, se lo prometió. De modo que se trataba de un fumador de finos tabacos. Bueno, podía ser y no se equivocó. Víctor Rey adoraba el tabaco de su tierra y manejaba siempre en una cigarrera con monograma 2 o 3 puros de la más fina hebra de vuelta abajo. Un fumador de buenos tabacos debía ser un señor. ¿Cómo? Se imaginó uno, pero solo la casualidad hizo que diera con el rata. Víctor Rey pasó a su lado solo minutos después de terminar uno de sus puros, y llevando aún en los bigotes el perfume del Corona. Victoriano recibió en sus narices de perro o de presa el aroma del que hablara el señor del Ponchito. Se quedó de una pieza, lo dejó alejarse y se colocó de modo de no perderlo de vista. Observó los movimientos. Llevaba sobre todo en el brazo izquierdo y un maletín en la mano derecha. Dejó este en el asiento, y ya iba a dejar también el sobretodo, cuyo forro de seda era resplandeciente, cuando vio que un viejete se le acercaba. Lo tocó a la pasada. Llevaba una cartera con la que apenas podía. Victoriano subió a la plataforma de un salto, y cuando Víctor Rey, ya lanzado sobre su pieza, se colocaba en posición de trabajo y ponía una mano sobre el hombro del viejo para hacerlo girar, sintió que otra mano más dura que la suya se apoyaba sobre su hombro. Viró sorprendido y se encontró con la cara de Victoriano. El inspector pudo haber esperado y tomar al cubano con las manos en la masa, es decir, con la cartera del vejete en su poder, con lo cual lo habría metido en un proceso. Pero eso no tenía importancia para él. No le importaba el vejete ni su cartera, y apenas si le importaba a Víctor. Lo que él quería era que nadie robase en su estación, ni hasta unas 10 estaciones más allá de la suya, por lo menos. Víctor Rey, por su parte, pudo haber resistido y protestar, decir que era un atropello, sacar billetes de a 1000, mostrar sus anillos, su reloj, su cigarrera. Pero hiciera lo que hiciera, jamás volvería a entrar a aquella estación. ¿Para qué entonces? El escándalo, además, no le convenía. Sonrió a Victoriano y bajó del tren sin decir una palabra. Nadie se enteró de la detención de un rata que llevaba robados allí una punta de miles de nacionales. Victoriano fue con él hasta el departamento, en coche, por supuesto, ya que Víctor se negó a ir de otra manera. Lo dejó en buenas manos y regresó a la estación fumándose uno de los puros de Víctor. El rata se lo obsequió. Al día siguiente Víctor Rey fue embarcado en un vapor de la carrera Rosario-Buenos Aires-Montevideo, dejando en manos de la policía, que no hubiese podido probar de su golpe en la estación ni en los bancos, sus impresiones digitales,
su retrato de frente y de perfil, sus medidas antropométricas, como decimos los técnicos, y todos los puros que le quedaban. Victoriano había ganado otra vez, pero no siempre ganaría. Era hombre y alguna falla debería tener. Un día apareció, miraba desde el andén cómo la gente pasaba y repasaba por el pasillo de un coche de primera, cuando vio un movimiento que no le dejó duda. Alguien se humedecía con la lengua las yemas de los dedos. Es decir, había allí un ladrón que se preparaba para desvalijar a alguien y que empezaba por asegurarse de que la cartera no se le escurriría entre los dedos cuando la tomara. Es una mala costumbre, muchachos, cuidado con ella. Corrió hacia la portezuela del coche y subió a la plataforma. Cuando miró hacia el pasillo, el rata salía por la otra puerta. Escapaba. Llegó a la plataforma y giró para el lado contrario del andén, saltando a tierra. Victoriano retrocedió e hizo el mismo movimiento. Se encontró con algo tremendo. Una máquina que cambiaba línea había tomado al hombre, que yacía en el suelo, las piernas entre las ruedas y la cara hundida en la tierra. En la mano derecha tenía la cartera que acababa de sacar al pasajero. Victoriano corrió, lo tomó de los hombros y tiró de él. Era tarde. La máquina le había destrozado la pierna derecha. El inspector, que notó algo raro, le palpó los brazos y descubrió que el desgraciado tenía un brazo postizo. Gritó y acudió gente, empleados del tren, pasajeros, entre estos la persona recién robada, que al ver la cartera se palpó el bolsillo, la recogió y volvió al tren, mudo de sorpresa. Victoriano, al arrastrar el cuerpo del hombre que se desangraba, se dio cuenta por primera vez en su vida de lo que representaba para la gente de esa estofa. Su papel era duro y bastaba su presencia para asustarlos hasta el extremo de hacerles perder el control. Ese hombre era un ladrón, es cierto, pero la sangre salía espantosamente de su pierna destrozada y la cara se le ponía como de papel. Se asustó y se sintió responsable. Vinieron los ayudantes. Se llamó a la ambulancia y el herido fue trasladado al hospital. Victoriano fue con él y no lo dejó hasta que los médicos le dijeron que el hombre se salvaría. La pierna fue amputada un poco más arriba de la rodilla. No volvió a la estación. Se fue a su casa y al otro día, a primera hora, visitó al detenido. Pasaron los días y conversó con él. El manco Arturo había perdido el brazo en un encuentro parecido, al huir de la policía en una estación. Robaba utilizando el que le quedaba, cosa difícil. Un carterista con un solo brazo es como un prestidigitador con una sola mano. Robaba solo. Le era imposible conseguir compañeros. Nadie creía que con un solo brazo y con solo 5 dedos se pudiera conseguir jamás una cartera, mucho menos una de esas gordas que se llevan a veces abrochadas con alfileres de gancho en el bolsillo del saco. Era un solitario que vivía feliz en su soledad y que por eso contaba con el respeto y admiración de los demás ratas, y ahora perdía una pierna. Victoriano se hizo su amigo y contribuyó con algunos pesos a la compra de la pierna de goma, que algunos rateros de alto bordo le regalaron a Arturo. Conversó también con ellos. Jamás había conversado con un ladrón más de unos segundos. Ahora lo hizo con largueza. Arturo era un hombre sencillo. Había viajado por Europa, hablaba francés, lo aprendió durante unos años de cárcel en París, y era hombre limpio que hablaba despacio y sonriendo. El inspector, que en sus primeros años de agente lidió con lo peor del ladronaje, ratas de baja categoría, insolentes y sucios, seguía creyendo que todos eran iguales. Es cierto que había pescado algunos finos truchimanes, especie de pejerreyes si se les comparaba con los cachalotes de baja ralea, pero nunca se le ocurrió conversar con ellos y averiguar qué clase de hombres eran.
y no lo había hecho porque el juicio que tenía de ellos era un juicio firme, un prejuicio. Eran ladrones y nada más. A Arturo le resultó una sorpresa, aunque una dolorosa sorpresa. Nadie le quitaba de la mente la idea de que el culpable de que ese hombre hubiese perdido una pierna era él, y fue inútil que Arturo le dijese que era cosa de mala suerte o de la casualidad. No. Después de esto empezó a tratar de conocer a los ladrones que tomaba y a los que por un motivo u otro llamaban su atención en los calabozos del departamento. Se llevó algunas sorpresas agradables y recibió otras veces verdaderos puntapiés en la cara. Había hombres que hablaban y obraban como dando patadas. Desde allí la escala subía hasta los que como Arturo parecían pedir permiso para vivir, lo que no les impedía, es cierto, robar la cartera si podían al mismísimo ángel de la guarda. Pero una cosa es la condición y otra la profesión. Los mejores eran los solitarios, aunque tenían algo raro que algunas veces pudo descubrir: el carácter, las costumbres, de dónde salían. Terminó por darse cuenta, a pesar de todas las diferencias, de que eran hombres, todos hombres, que aparte de su profesión eran semejantes a los demás, a los policías, a los jefes, a los abogados, a los empleados, a los gendarmes, a los trabajadores, a todos los que él conocía y a los que habría podido conocer. ¿Por qué no cambiaban de oficio? No es fácil hacerlo. Los carpinteros mueren carpinteros y los maquinistas maquinistas, salvo rarísimas excepciones. Pero faltaba lo mejor. Un día se encontró cara a cara con el camisero, ladrón español, célebre entre los ladrones, hombre que a las 2 horas de estar detenido en una comisaría tenía de su parte a todo el personal, desde los gendarmes hasta los oficiales. Pocos podían resistir su gracia, y si en vez de sacarle a la gente la cartera a escondidas, se la hubiese pedido con la simpatía con que pedía a un vigilante que le fuese a traer una garrafa de vino, la verdad es que sólo los muy miserables se la habrían negado. Cuando Victoriano lo tomó y lo sacó a la calle, oyó que el camisero le preguntaba lo que ladrón alguno le preguntara hasta entonces: ¿A dónde vamos? Le contestó que al departamento. ¿A dónde podía ser? Hombre, creí que me llevaba usted a beber un vaso de vinillo o algo así. Por aquí hay muy buenas aceitunas. 2 cuadras más allá, Victoriano creyó morirse de risa con las ocurrencias del madrileño, y siguió riéndose hasta llegar al cuartel, en donde, a pesar de la gracia que le había hecho, lo dejó volviendo a la estación. A los pocos días, y como no existía acusación de ninguna especie contra él, el camisero fue puesto en libertad, y en la noche, a la llegada del tren de los millonarios, Victoriano, con una sorpresa que en su vida sintiera, vio cómo el camisero, limpio, casi elegante, con los grandes bigotes bien atusados, bajaba de un coche de primera, sobre todo al brazo, en seguimiento de un señor a quien parecía querer sacar la cartera poco menos que a tirones. Victoriano quedó con la boca abierta. El camisero, al verlo, no solo no hizo lo que la mayoría de los ladrones hacía al verlo, esconderse o huir, sino que por el contrario, le guiñó un ojo y sonrió, siguiendo aprisa tras aquella cartera que se le escapaba. Cuando reaccionó, el rata ya estaba fuera de la estación, en la calle, y allí lo encontró, pero no ya alegre y dicharachero como la vez anterior y como momentos antes, sino que hecho una furia. El pasajero había tomado un coche llevándose su cartera. Maldita sea, que no veo una desde hace un año. Tuvo que apaciguarlo. Tengo mujer y 5 hijos, y estoy con las manos como de plomo. Vamos a ver qué pasa. Y nadie supo, ni en ese tiempo ni después, qué más dijo el rata, ni qué historia contó, ni qué propuso al inspector. Lo cierto es que desde ese día en adelante se robó en la estación de Victoriano y en todas las estaciones de la ciudad, como si se estuvieran despoblado. Las carteras y hasta los maletines desaparecían, como si sus dueños durmieran, y como si los agentes no fuesen pagados para impedir que aquello sucediera. El jefe llamó a Victoriano. ¿Qué pasa? Nada, señor. ¿Y todos esos robos? Se encogió de hombros.
Vigilo, pero no veo a nadie. ¿Qué quiere que haga? Vigilar un poco más. Se le sacó de la estación y fue trasladado a los muelles. Allí aliviaron de la cartera en la misma escala del desembarco al capitán de un paquete inglés. Puras libras esterlinas. Lo mandaron de un banco y el gerente pidió que lo cambiaran por otro. Los clientes ya no se atrevían a entrar, y allí donde aparecía, como si 100 ladrones aparecieran junto con él, no se sentían más que gritos de mi cartera, atajen al ladrón, un ladrón que jamás era detenido. Se le llamó a la jefatura, pero no se sacó nada en limpio, y lo peor fue que se empezó a robar en todas partes, estuviese o no Victoriano. Los ladrones habían encontrado por fin su oportunidad, y llegaban de todas partes, en mangas como las langostas, robando a diestro y siniestro, con las dos manos, marchándose enseguida, seguros de que aquello era demasiado lindo para que durase. La población de ratas aumentó hasta el punto de que en las estaciones se veía a veces tanto ladrones como pasajeros, sin que por eso se llevaran más detenidos al departamento, donde sólo llegaban los muy torpes o los que eran tomados por los mismos pasajeros y entregados, en medio de golpes, a los vigilantes en la calle, ya que los pesquisas brillaban por su ausencia. Los vigilantes, por lo demás, no entraban en el negocio. Los jefes estaban como sentados en una parrilla, tostándose a fuego lento. Intervino el gobernador de la provincia. Se interrogó a los agentes y nadie sabía una palabra, aunque en verdad lo sabían todos muy bien, así como lo sabían los carteristas. Victoriano y los demás inspectores y los agentes de primera, de segunda y aún de tercera clase recibían una participación de la banda con que cada uno operaba. Habían caído en una espantosa venalidad. Victoriano el primero, humanizándose demasiado. Un día todo terminó, y la culpa, como siempre, fue de los peores. El negro Antonio, que aprovechando aquella coyuntura, pasara de atracador a carterista, sin tener los dedos para el órgano ni para nada que no fuese pegar o acogotar en una calle solitaria, y que no era en realidad más que una especie de sirviente de la cuadrilla que trabajaba bajo el ojo bondadoso, antes tan terrible, de Victoriano, fue detenido, borracho en la central. No sólo intentó sacar a tirones una cartera a un pasajero, sino que además le pegó, cuando el hombre se resistió a dejarse desvalijar de semejante modo. Era demasiado. En el calabozo empezó a gritar y a decir tales cosas que el jefe, a quien se le pasó el cuento, lo hizo llevar a su presencia. ¿Qué estás diciendo? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? A ver, vos sos un buen gaucho, aclaremos. Y el negro Antonio, fanfarrón y estúpido, lo contó todo. Victoriano, y como él la mayoría de los agentes, recibían coimas de los ladrones. Mientes. ¿Miento? ¿Quiere que él se lo pruebe? Te pongo en libertad incondicional. Hecho. El jefe apuntó la serie y los números de 10 billetes de 100 pesos y se lo entregó. El negro fue soltado poniéndosele un agente especial para que lo vigilara. Una vez en la calle, el negro tomó un tren 2 o 3 estaciones antes de aquella en que estaría Victoriano. Llegó, bajó y a la pasada le hizo una señal. Minutos después, en un reservado del restaurante en que Victoriano acostumbraba a verse con el zurdo Julián, jefe de la banda, Antonio le entregó los 10 billetes. Y esto, se los manda el zurdo. Siguió viaje a Buenos Aires. El inspector se quedó sorprendido. No acostumbraba a entenderse con los pájaros de vuelo bajo. Pero allí estaban los 1000 pesos, que representaban una suma varias veces superior a lo que él ganaba en un mes, y se los guardó. El negro se fue. Victoriano esperó un momento y salió. En la acera, como 2 postes, estaban 2 vigilantes de uniforme que se le acercaron y le comunicaron muy respetuosamente que tenían orden de llevarlo al departamento. Victoriano rió, en la creencia de que se trataba de una equivocación, pero uno de los vigilantes le dijo que no había motivo alguno para reírse. Sabían quién era y lo único que tenía que hacer era seguirlos. Quiso resistirse y el otro vigilante le manifestó que era preferible que se riera. Pertenecían al servicio rural, que perseguía bandidos y cuatreros y habían sido elegidos por el propio jefe,
Así es que andando, y nada de meterse las manos en los bolsillos, tirar papelitos u otros entretenimientos. Victoriano advirtió que el asunto era serio y agachó la cabeza. En la oficina y delante del jefe lo registraron. En los bolsillos estaban los 10 billetes de 100 pesos, igual serie, igual número. No cabía duda. Está bien, váyanse. Victoriano no negó y explicó su caso. Tenía 23 años de servicio, entrado como agente auxiliar. Como se hiciera notar en su habilidad para detener y reconocer ladrones de carteras, se le pasó al servicio regular, en donde en poco tiempo llegó a ser agente de primera, y años después inspector. Allí se detuvo su carrera. Llevaba 10 años en el puesto y tenía un sueldo miserable. Cualquiera de los estancieros que viajaban en el tren a las 6:45 llevaba en su cartera, en cualquier momento, una cantidad de dinero superior en varias veces a su sueldo anual. Él tenía que cuidarles ese dinero, sin esperanza de ascender a jefe de brigada, a subcomisario o a director. Esos puestos eran políticos y se daban a personas que estaban al servicio de algún jefe de partido. No podía hacer eso, su trabajo no se lo permitía y su carácter no se prestaba para ello. Tampoco podía pegar a nadie ni andar con chismes o delaciones, como un matón o un alcahuete. Había perseguido y detenido a los ladrones tal como el perro persigue y caza perdices y conejos, sin saber que son, como él, animales que viven y necesitan vivir. Y nunca, hasta el día en que el manco Arturo cayó bajo las ruedas de una locomotora al huir de él, pensó o sospechó que un ladrón era también un hombre con los mismos órganos y las mismas necesidades de todos los hombres, con casa, con mujer, con hijos. Esa era su revelación, había descubierto al hombre. ¿Por qué era entonces policía? Porque no podía hacer otra cosa. ¿No le pasaría lo mismo al ladrón? Luego vino el maldito camisero. Jamás ningún ladrón tuvo el valor de hacerle frente y conversar con él. Lo miraban nada más que como policía, así como él los miraba nada más que como ladrones. Cuando tomaba uno lo llevaba al cuartel, lo entregaba y no volvía a saber de él hasta el momento en que de nuevo el hombre tenía la desgracia de caer bajo su mirada y su mano, y jamás una palabra, una conversación, una confidencia, mucho menos una palabra afectuosa, una sonrisa. ¿Por qué? El camisero fue diferente. Le habló y lo trató como hombre. Más aún, se rió de él, de su fama, de su autoridad, de su amor al deber. Ese era un hombre. Había recibido dinero, sí, pero ese era otro asunto. El jefe debía saber que en su vida no había hecho sino 2 cosas: detener ladrones y tener hijos. Y si en el año anterior había detenido más ladrones que ningún otro agente, también ese mismo año tuvo su 11º hijo. El jefe, hombre salido del montón, pero que había tenido la habilidad de ponerse al servicio de un cacique político, lo comprendió todo. Las cosas, sin embargo, ya no podían seguir así, y aunque estimaba a Victoriano como a la niña de sus ojos, ya que era su mejor agente, le hizo firmar la renuncia, le dio una palmadita en los hombros y lo despidió. Y aquella noche, a medida que los agentes llegaban al departamento a entregar o recibir su turno, fueron informados de su suerte. Despedido, interino, confirmado. Victoriano vive todavía y por suerte para él sus hijos han salido personas decentes. Aurelio es su hijo mayor. El negro Antonio, el zurdo Julián le pegó una sola puñalada. Al atardecer me junté con mi madre en la puerta de investigaciones y regresamos a casa. Había pagado la primera cuota.